este evangelio que es central este brano del evangelio que es central en todo el evangelio, es la profesión de fe de Pedro. Tiene las dos partes del mismo corazón, de la misma experiencia de Pedro. Inspirado por el Espíritu Santo, piensa el pensamiento de Dios, el nous de Dios, la visión, la sabiduría, la decisión, el coraje, todo lo que son los dones del Espíritu Santo. Porque pensamiento y sabiduría están muy cerca. Entonces, pensando el pensamiento de Dios, reconoce en el Señor mucho más de lo que ve en los demás, que no pueden superar la visión religiosa, o, si queráis, lo que esperaban, lo que le habían predicado sobre el Mesías, etc., ¿no? Un profeta, un gran profeta, maravilloso, pero no más. Él puede ver, más que un profeta, puede ver el cumplimiento de la profecía, puede ver al Mesías. Pero frente a la explicitación del pensamiento de Dios, cuando Pedro empieza a decodificar, a razonar sobre las palabras del Señor que explican qué es el Mesías, qué es Él, quién es Él, el Mesías que va a sufrir, el Mesías sofrente, el Mesías que va a ser crucificado, que va a ser matado y que va a resucitar. El peso del sufrimiento, el escándalo de un Mesías que no sea triunfante, que no sea el Mesías que más o menos los hombres esperan, Mesías político, Mesías ideológico, Mesías ecológico, el que resuelva los problemas. Cuando este anuncio del Señor llega a la mente de Pedro, encuentra una parte de esta mente bien atada a la carne, la parte que pertenece a Pedro todavía, la parte de Pedro que todavía pertenece a esta tierra, el pensamiento mundano, el pensamiento que frente a la cruz ve un escándalo o una necedad. Pedro tiene que pasar por esta purificación, tiene que pasar por esta dolorosa purificación que llegará hasta la apostasía, el pecado más grande para la iglesia primitiva. El primer papa, el fundamento de la iglesia, la roca de la iglesia, es un apóstata, porque la fe que viene del cielo, que baja del cielo como un don, para que sean parte de nosotros, para ser acogida, necesita de un instrumento que se llaman lágrimas, que son las lágrimas del pentimiento, las lágrimas de la compunción, de la humillación, la contrición, de la aceptación de que esta fe que procede de un pensamiento divino, el pensamiento de Dios, es decir, un amor infinito al pecador, un amor impresionante a todos los hombres, no puede ser acogida del pensamiento mundano, pensamiento carnal. El pensamiento mundano no tiene los instrumentos para acoger algo que es como una bomba que destruye completamente todo, arrastra una bomba atómica que arrastra todos los criterios, toda. La fe ilumina la razón, no al revés. Y aquí Pedro ha querido iluminar la fe que le venía del cielo con la razón. El resultado es cortar con la fe. Y es lo que nos ocurre a menudo, hermanos, ¿verdad? El pensamiento humano, mundano, con el cual intentamos explicitar la fe. De aquí muchas heresías modernas, antiguas, y las nuestras mismas heresías. Porque no puede ser
hermanos queridos, que una razón esclava del engaño del demonio, como es la razón mundana, carnal, pueda abarcar la profundidad de Dios. Todo eso es un don del cielo. Todo eso se puede solamente acoger. Y se puede acoger dentro de un amor. Si la fe, si el contenido de la fe, si el objeto de la fe es Cristo, que te ama. Por eso, lo que el demonio ha logrado con Pedro ha sido hacerle ver que aquella forma de ser Mesías de Jesús no entraba nada con el amor. No pasaba por allí la forma con que Dios, a través de su Mesías, hubiera podido salvarle a él y al pueblo. Ese es el punto. ¿Y cómo ha podido el demonio lograr eso? Ocultándole la segunda parte. Porque en Mateos podemos escuchar hasta las palabras, ¿no?, de Pedro, en el paralelo de Mateo. Esto no te ocurrirá nunca. Es decir, no pasarás nunca de la muerte a la vida. Esto está diciendo Pedro. Por eso le dice Jesús, Satanás. No es porque él no quiere, como un amigo, ¿no?, que Cristo sufra. No es solamente eso. Eso no es Satanás. O sea, cualquier madre no le gusta que el hijo sufra. Cualquier amigo no quiere que su amigo de corazón, como era Cristo para Pedro, sufriera. Nadie quiere eso. Y dice, no, que por favor, que no te ocurra nunca. Claro. Por eso, cuando un hijo se pone en una situación difícil, o un hermano, tú le dices, qué tontería. No es esto el punto. El escándalo que provoca Pedro a Cristo es en la trampa que el demonio quiere poner a Cristo para que no nos quiera, para que su amor no llegue a nosotros, para que amor no se cumpla. Por eso le oculta el hecho que Cristo resucita, y después de 3 días resucito. Es decir, yo muero para ti, para destruir tus pecados, para entrar en tu muerte y resucitar y salvarte. Esto es amor. El demonio convence a Pedro que es una injusticia, que al fundamento de todo está una injusticia, que es injusto sufrir. Ocultando la resurrección, enfocando en la mente de Pedro, que es el pensamiento mundano, terrenal, que todo se acaba con la muerte, que todo se acaba con el sufrimiento, que el sufrimiento es el absoluto en nuestra vida, y no es verdad, porque el absoluto en nuestra vida es la resurrección, es la vida eterna. El único absoluto, el único fundamento sobre el que se funda la Iglesia es la resurrección, que la cruz, el sufrimiento, es el paso a la resurrección, a la vida eterna, porque allí, en la cruz, Cristo ha cogido sobre sí nuestros pecados, nos ha amado hasta el fin. El demonio hace de eso una mentira, oculta. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Como el demonio, la obra del demonio es ocultar el hecho que Cristo haya resucitado. ¿Y cómo puede? Con Pedro puede, porque Pedro todavía tenía que hacer una experiencia, que bajar mucho hasta el fondo de sus pecados, para comprender que aquella primera parte que tanto le escandalizaba se refería a él, a lo que él, Cristo, tenía que sufrir para él. Entonces, en el momento en que Cristo resucitado vuelve a él, ya Pedro estaba preparado para encontrarle, porque había llorado, había tocado con mano, había experimentado el fondo de su corazón, que la profesión de fe que había hecho en Cesarea de Filipo era un don, no era el producto de su pensamiento humano, era un don que había bajado en una carne esclava todavía del orgullo, de la soberbia de sí mismo. Eso es lo que nosotros estamos experimentamos en el camino, hermanos queridos, en el camino de fe, que es el mismo camino de Pedro.
Poco a poco el Señor nos revela a su Hijo Jesucristo. Pero tenemos que luchar con el demonio. Y es necesaria también esta lucha. Y es necesario también encontrar dentro de nosotros la verdad. Y a precio de grandes sufrimientos, hasta llegar a las lágrimas. Tus lágrimas, mis lágrimas. Las lágrimas del pentimiento, de saber que yo he traicionado a Cristo. Que yo soy un pecador. Que era necesario que Cristo sufriera para mí. Es necesario cada sufrimiento de mi vida para que Cristo, en el mismo sufrimiento, en las mismas humillaciones con que yo bajo de mi orgullo, desde mi orgullo, es necesario ese sufrimiento porque allí encuentro Cristo. Allí puedo encontrarme con Cristo, que está crucificado en mí, para que yo pueda ser crucificado en Él, para que yo pueda ser abrazado por Él, amado por Él, experimentar que dentro del sufrimiento está escondido el amor infinito de Cristo. Porque cada sufrimiento, hasta un cáncer, hasta una enfermedad, me muestra, me revela mis límites. El fracaso de un matrimonio, el fracaso de una relación matrimonial, más que un matrimonio, perdón, me he equivocado. El fracaso, por ejemplo, de nuestras relaciones con un hermano de la comunidad, con tu hijo, con tus padres, con tu novia, con hermano, con un pariente, con tu mujer, con tu marido. Este fracaso que vas a ver en tus manos trozos, ¿no?, desintegrados, destruidos de estas relaciones, todo eso se llama cruz. Es lo que el Señor ha dicho de sí mismo, presentándose como el verdadero Mesías. El problema no es que tú estás oyendo a este hermano, el problema no es que tú seas esclavo de la pornografía, o del alcohol, o del dinero, o de lo que sea, o del juicio. El problema no es esto, el problema es que el demonio allí te convenzca, logre convencerte que Cristo no te puede amar allí, que Cristo no tiene poder sobre eso. Esto es el problema, que aparece claro en este Evangelio. No, Cristo tiene poder de amar, de amarte, claro, porque te ama, y de hacerte resucitar. Si tú encuentras el amor de Cristo, allí donde estás destruido, allí es tu pecado. Pablo ha encontrado a Cristo mientras estaba yendo a matar a los cristianos. Estaba convencido de tener razón, estaba convencido que así se tenía que hacer. Y llega el momento que no se esperaba, ¡bum!, cayendo en el suelo. Esto, allí donde Pedro mismo ha tenido que caer y orar. Este es el momento en que Cristo se revela como Mesías, y tu pensamiento, el pensamiento humano, viene destruido, porque ya no tienes... ¿Por qué? Porque lo que destruye el pensamiento mundano, el pensamiento del demonio, es la humildad, la humillación que produce la humildad, la aceptación de ser lo que somos. Fantástico. Esto es la esperanza. Por eso yo quiero caminar en la iglesia. Yo quiero vivir todos los días esto. Quiero llegar a la piscina bautismal, donde despojarme, donde llorar, donde bautizarme en la misma agua de mil lágrimas, de mi pentimiento. Yo quiero eso. Lo quiero para ti, lo quiero para mí. Todos los días. Y viendo poco a poco en todas las humillaciones el amor de Dios que es celoso de ti, de mí, de nuestros hijos, de nuestros amores, de nuestros amigos, de todos. Ánimo, porque esta palabra es fantástica. En el camino, tú y yo, en el camino, y el camino se extiende también este hermano que no está yendo el camino. Acordaos de Maús, acordaos de los discípulos de Maús que estaban huyendo de Jerusalén, si quieres, de la comunidad, escandalizados por la cruz, y no lograban, como Pedro, entender, dicen, la resurrección. Algunos nos han dejado sin palabras, diciéndonos que Cristo había resucitado, pero nosotros no lo hemos visto. No lo hemos visto. Tu hijo, tu marido, tu mujer, tu padre, tu hermano está huyendo. Tú quizás estás huyendo, escandalizado, ¿verdad? Porque el demonio te ha ocultado la resurrección, como estos dos discípulos. Entonces, Cristo se hace presente a tu vida. Créelo que Cristo se está haciendo ahora que no se ve, está haciendo presente en la vida de tu hijo, de tu marido, de tu mujer. Te está haciendo presente.
a tu vida, al lado de tu vida, y te está maestrando, explicando las escrituras a poco a poco, con su genialidad, con su originalidad, afuera de la misma comunidad. Dios es más grande de todos nosotros, es más grande de todos. Dios no deja nadie de nosotros. Claro que podemos endurecernos hasta el fondo, pero el Señor nos da un tiempo y tenemos que esperar, apoyados en nuestras mismas experiencias, del amor infinito que tiene Cristo en nosotros. Ánimo pues, hermanos, que esta palabra se cumple al pie de la letra. La profesión de la fe de Pedro, que se cumple en su martirio, que se cumple en su oferta, la oferta de su vida en la cruz, es la prenda para todos nosotros. Estamos dentro de esta comunión, estamos dentro de esta arropados en el seno maternal de la Iglesia, en la fe de la Iglesia. No mires a mis pecados, mas a la fe de tu Iglesia. Esa sea nuestra oración para nosotros, para que los de nosotros se están alejando o están dudando, están esclavos del pensamiento mundano, que bajarán, caerán, se humillarán. Todos nosotros nos humillaremos hoy y todos los días, hasta el último día en que nuestra humillación será total. No tendremos ya nada que Cristo, el único absoluto. Su victoria sobre la muerte es el pecado.